Francamente, yo ya no sé cómo informar sobre estos casos que son desgarradores y que siguen sucediendo en nuestro país con la benevolencia, con el silencio absoluto de las autoridades. Esta vez tenemos que dar cuenta de un caso de una niña de 10 años, escuche bien la edad, 10 años, que está embarazada en un hospital de Arequipa esperando, porque llevan un tiempo peloteándola, no saben qué hacer con ella. Una niña de 10 años que está embarazada producto del abuso sexual sistemático de su padre. Su padre, tengo aquí el nombre, Roiner Pilco Guanawire, ya fue detenido en Ocoña, Camaná, en Arequipa, acusado de haber abusado sexualmente de sus dos hijas. Esta niña, que tiene 10 años y que producto del abuso sexual sistemático está embarazada, y su menor hermana de tan solo 8 años. El padre de las menores es su perpetrador, el abusador que en este momento ha destruido la vida a ambas infancias. Él ya ha recibido 9 meses de prisión preventiva mientras esperemos la investigación avance de manera eficaz y se pueda determinar para él una pena perpetua por el abuso sexual cometido contra dos criaturas. Pero nos preocupa ahora lo que sucede con la niña. Es una niña que tiene 10 años, que está embarazada con alrededor de 22 semanas. No, perdón, tiene más ahorita. Tiene casi 5 meses, 30 semanas de embarazo. Se supo de su embarazo de manera anticipada hace ya algunos meses, hace aproximadamente 2 meses, y es una niña a la que nunca una junta médica le habló sobre sus posibilidades. ¿Por qué? Porque lo avanzada que está su gestación hace que en este momento sea imposible que ella acceda a un derecho del que se le debió haber hablado tan pronto ingresó al hospital. Un derecho que establece la ley para ella, le pese a quien le pese. El derecho al aborto terapéutico, instaurado desde 1924, que establece que cuando la vida de la gestante esté en riesgo, se puede aplicar, se debe aplicar, no solo se puede, se debe aplicar el aborto terapéutico. Una niña de 10 años que llega gestando a un hospital en el que las personas que la atienden deciden que van a hacer lo posible para que ella pueda llevar a término ese embarazo, no es solamente crueldad, es negligencia, porque si a las mujeres adultas nos cuesta muchísimo llevar a término un embarazo, y lo saben todas las mujeres que han dado a luz, que el parto es un proceso sumamente delicado y con complicaciones, imagínense lo que significa para el cuerpo de una niña de 10 años que claramente no está preparado. Las niñas menores de 15 años tienen 5 veces mayor riesgo de preeclampsia y mayor riesgo de morir durante el parto. Este no es el primer caso que se da en el Perú. Hemos estado hablando hace poco de un caso similar en Cajamarca, una niña, una adolescente de 16 años, que también embarazada, producto del abuso sexual de su padrastro, y a la que nunca se le habló sobre la posibilidad de acceder a este derecho. Pero además, es importante porque esta no es información nueva para el Estado peruano. El Estado peruano ya tiene antecedentes en los que las organizaciones internacionales de derechos humanos han determinado que actuó con negligencia y que le negó derechos básicos y fundamentales a las menores de edad a quienes obligó a maternar, en el caso de Mila. En el caso de Camila, por ejemplo, también una niña de 13 años de Apurímac, a quien el comité, la junta médica que evaluó su caso cuando ella llegó embarazada, producto del abuso sistemático de su padrastro, determinó en Loreto que no le podían dar el acceso al aborto terapéutico, se le negó este derecho, y luego, cuando la niña evidentemente tuvo un aborto espontáneo,
fue criminalizada y perseguida por la fiscalía. Una niña de 13 años embarazada producto de abuso sexual que estaba siendo investigada por haber tenido un aborto espontáneo. Fue criminalizada y perseguida, se le abrió un expediente. Luego de esto, ¿qué determinó el caso cuando llegó a el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas? Algo muy importante. Este comité estableció que el Perú, que el Estado peruano, violó su derecho a la vida y a la salud y determinó lo siguiente. Ordenó al Estado despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil y le recordó que el embarazo infantil es tortura. Esto es un precedente que el Estado peruano tiene claro y que debería aplicar en adelante hacia todos los casos en los que lamentablemente haya niñas que además del trauma, del horror de una violación, tengan que lidiar con un embarazo, porque no están preparadas para ser madres y no deberían ser obligadas a maternar. Tenemos en la línea a Brenda Álvarez, quien es abogada, especialista en materia de género, de justicia verde. Brenda, ¿cómo estás? Hola Manuela, muy buenas tardes. Aquí, bueno, encantada de conversar nuevamente contigo, lamentablemente de temas que siguen siendo reincidentes y problemáticos para nuestro país y sobre todo para las infancias y para las mujeres en el Perú. Sí, es lamentable que tengamos que seguir hablando de esto, Brenda, pero no nos queda otra que ser los espacios que lo abordan, porque esta noticia de la niña embarazada de 10 años en Arequipa no colma ningún titular, no es principal en ningún medio de comunicación y a mí me parece que debería inundar todas las salas de redacción y que nos debería escandalizar que haya una niña de 10 años con un embarazo tan avanzado que ya no queda otra, ya prácticamente ya la han obligado a llevarlo a término, porque según lo que establece su derecho, ya pasó la fecha, digamos, las 22 semanas de gestación en las que podría habérselo aplicado. Explícame un poco sobre eso, cuál sería la situación de esta menor y si es que debió habérsele hablado sobre esta posibilidad, que es un derecho, mucho antes. Sí, en principio estamos frente a un caso, frente a un nuevo caso de omisión e incumplimiento de funciones por parte del Ministerio de Salud y en específico del Hospital de Aplau de Arequipa. Arequipa. De, es bien cierto y bien conocido que las niñas, en general víctimas de violencia sexual, llegan con un embarazo un poco avanzado a los servicios de salud, ¿no? Y este es un caso particular en el cual esta niña llegó, si bien a tiempo al servicio de salud para solicitar la interrupción legal del embarazo. Ella llega al hospital de Aplau el día 18 de diciembre del 2025, ¿sí? Y ahí tenía 21 semanas y 5 días. Y allí se le pudo practicar, o sea, hacer todo el procedimiento, hacer la junta médica y poder garantizarle el acceso al aborto terapéutico, que es el derecho que le asista a esa niña. Lamentablemente lo que hizo el hospital es extender el procedimiento, ¿no? Para que se cumplan las 22 semanas y para que la junta médica determine de que ya no se podía practicar ningún tipo de procedimiento porque el embarazo ya había concluido o ya tenía 22 semanas y por tanto el protocolo solo regula, pero ojo, no prohíbe hasta las 22 semanas. Entonces, aquí hay una responsabilidad del Hospital de Aplau que tiene que investigarse, que dicho sea de paso, la Defensoría del Pueblo también alertó sobre esta situación en particular, porque el Protocolo Nacional de Aborto Terapéutico te señala que desde que se presenta la solicitud o se conoce la situación de embarazo de riesgo, en la cual la vida o la salud de las niñas, adolescentes o mujeres se presente, tienes un máximo de 6 días entre la tramitación de la solicitud y la práctica del procedimiento. El plazo de 6 días es un plazo máximo, no es un plazo mínimo. Y en casos, sobre todo, de niñas y adolescentes, como bien lo señala la ley que garantiza el interés superior de los niños y las niñas, que es la ley 3466,
tienen que ser tratados como casos de emergencia, por lo que el principio de debida diligencia o de protección reforzada para niños, niñas y adolescentes tendría que ser implementado también en el servicio de salud. Era necesario que en este caso el hospital se demorara tantos días para tramitar y garantizar el procedimiento de acceso a aborto terapéutico. No, es absolutamente injustificado y de hecho, si bien el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que el someter a gestaciones y maternidades a las niñas, pero todo de violación sexual, constituye tortura, estamos frente a un caso en el que la negligencia de tratamiento del hospital está exponiendo a tortura a esta niña. Y es responsabilidad específica del Hospital de Aplau. Y es responsabilidad del Ministerio de Salud también que pocos esfuerzos han hecho para garantizar que en los hospitales se implemente de manera adecuada el acceso al aborto terapéutico, que es un servicio de salud. Y un servicio de salud además que se activa en un contexto de emergencia. No es cualquier, digamos, servicio de salud, sino es un servicio de salud que se presta en condiciones de emergencia, porque la finalidad es prevenir riesgo, prevenir daño en la salud y la vida. Este, digamos, criterio es poco entendido por el Ministerio de Salud y por los hospitales. Entonces, aquí yo lo que creo es que hay que responsabilizar al Hospital de Aplau por no haber garantizado de manera adecuada el procedimiento y el acceso a este servicio de salud para esta niña. Por supuesto. Y eso es lo que creo que debería ser el centro ahorita de esta denuncia, ¿no? Porque si bien la responsabilidad directa está en el agresor, hay responsabilidades que tienen que señalarse sobre aquellos actores que reciben a una niña de 10 años embarazada y les parece que es oportuno dilatar la conversación sobre su gestación. Habiéndola recibido el 18 de diciembre, esperaron hasta el 9 de enero, cuando claramente sabían que para entonces ya iba a haber pasado las semanas permitidas dentro de los lineamientos que establece el Ministerio de Salud para aplicar el aborto terapéutico. Y es importante porque además Así es necesario establecer que esto es una ley, es un derecho, no estamos hablando de algo que se esté pidiendo o que esté en debate. Esto está establecido hace más de 100 años. ¿Cómo puede ser posible que un efectivamente. especialista médico decida pasarle por encima? ¿Quién fiscaliza eso, Brenda? Debería fiscalizarlo su salud. Yo aquí haría un llamado, por ejemplo, a que su salud, o le preguntaría qué es lo que está haciendo su salud para iniciar una investigación en específica en este caso y iniciar y determinar la responsabilidad de quienes han estado a cargo de la gestión de este caso, que debe ser el director del hospital, el jefe del servicio de ginecobstetricia, porque nuevamente lo señalo, el plazo máximo para tramitar una solicitud de aborto terapéutico es 6 días, pero se podría tramitar en un día. Es decir, Claro, es si una hay situación de emergencia. riesgo, si hay una emergencia, si es que estamos en una emergencia y frente a una gestación de una niña de 10 años, estamos frente a una emergencia, esto pudo haberse tramitado en el menor tiempo posible si es que se garantizaba el interés superior de la niña. Y eso es algo que es bien importante, que no se logra entender. ¿Qué significa garantizar el interés superior de la niña? Es que las decisiones que los funcionarios, servidores públicos vayan a tomar, no o se tomen siempre en cuenta considerando que va a ser lo mejor para ellas, no que va a ser lo que el procedimiento tiene que cumplir o lo que yo creo o lo que considero, no, es que es lo mejor para ellas. Y eso está señalado en la norma, el propio protocolo o la guía técnica nacional de acceso al aborto terapéutico también lo señala, y aquí hay responsabilidad funcional. Si esta niña y todo el impacto que va a tener esta gestación y este parto, es responsabilidad del Ministerio de Salud, específicamente del Hospital Aplau y también de los médicos que estuvieron a cargo de la gestión de este caso, porque no actuaron de manera adecuada y en cumplimiento de la norma que a ellos les obliga a actuar como un caso de emergencia en este tipo de situaciones. Hemos visto casos absolutamente lamentables donde las niñas en el parto han perdido la vida. Y esta niña
está expuesta a esa situación por la ineficiencia, por la negligencia o quién sabe de pronto o por una actuación pero muy premeditada del personal de salud de este hospital. Y esto se tendrá que Sí. investigar, por supuesto, pero si es que algo le pasa a esta niña, va a ser responsabilidad, ya sea por omisión o por acción, del Hospital de Aplau y de quienes han estado, digamos, a cargo de este caso. ¿Sabes qué es lo lamentable, Manuela? Es que esta niña, por la situación de vulnerabilidad, está a cargo del Estado. Es decir, su representante en ese momento ya se encuentra en un centro de atención residencial y por lo tanto, ¿quién puede defender los derechos de esta niña? ¿El Nadie, Estado el lo hará? Estado. Yo preguntaría si es que el INAVIP va a accionar contra el Ministerio de Salud, va a accionar contra el hospital para defender los derechos de esta niña. Seguramente no. Por eso es que No, yo hago un poco eco de lo que tú señalas, porque esto es un escándalo. Es un un escándalo que escándalo. nos tiene que mover y que tiene que ocupar no solamente las primeras planas, sino también nos tiene que hacer pensar, y sobre todo al personal de salud, frente a qué estamos haciendo como seres humanos frente a una niña que está enfrentando no solamente una violación sexual por parte de su padre, sino también la condena de asumir el riesgo de perder su vida y de además de tener que asumir una maternidad forzada. Por supuesto. Brenda, estoy indignada, choqueada, conmocionada. Espero que como Justicia Verde puedan hacerle seguimiento al caso. Es lamentable que tengan que ser organizaciones privadas o entidades que dependen un poco de la cooperación internacional a las únicas a las que les interesen este tipo de casos y que luego sean además criminalizadas. Te agradezco mucho por tu tiempo. Muchas gracias, Manuela, y bueno, vamos a estar pendientes de este caso y no tiene que volverse a repetir. Ningún hospital debe de volver a incidir en casos como el de la niña de Arequipa. Muchas gracias. Ha sido Brenda Álvarez, es abogada, especialista, representante de Justicia Verde. Yo la verdad es que no puedo entender qué pasa por la mente de un especialista médico que hizo un juramento ético y profesional de siempre priorizar la vida del paciente cuando le llega una niña de 10 años. Una niña, piense usted en una niña de 10 años cercana que conozca. Es una criatura. ¿Piensan que hay algún tipo de futuro para ese bebé que le están obligando a traer al mundo? ¿Qué va a pasar con esa niña? Es una niña que no solamente tiene que lidiar con el trauma de que la persona que debía de haberla protegido, cuidado, arropado, darle amor, fue la misma que la violentó durante sabe Dios cuánto tiempo y que producto de ese infame abuso, ella carga con un embarazo. Además de la violación, del trauma de la violación de su padre, ahora está siendo obligada a dar a luz si es que sobrevive al parto, porque no es una persona que esté en condiciones de llevar a término un embarazo y de atravesar un parto. ¿Y qué va a pasar luego con esas dos criaturas? ¿Saben lo que está pasando ahorita? Están a la espera hace días de que sea trasladada a Lima. ¿Para qué? Para que llegue a un albergue. ¿Se imaginan la calidad de vida que les espera a esas dos criaturas si es que sobreviven a esto? Eso es a lo que quieren obligarla, que la están obligando, porque el personal médico ha incurrido en una omisión muy grave, que es la de hacerle saber a esta niña que tenía el derecho de acceder a un aborto terapéutico que podría salvar su vida y que podría evitarle un trauma superior y la desgracia de vida, perdónenme, que les espera a esas dos criaturas absolutamente desamparadas. Una niña que en el mundo, en los cortos 10 años de vida que tiene, no ha conocido otra cosa que no sea dolor, violencia, abandono y a la que la están sometiendo a una vida mucho más terrible aún. Que se sepa y que se hable con nombre y apellido de la institución que tiene responsabilidad en esto. El Hospital Aplau recibió el 18 de diciembre a una niña embarazada y decidió que, pese a que estaba dentro del rango de lo que instaura el Ministerio de Salud para aplicarle su derecho al aborto terapéutico, 21 semanas y 5 días, iba a aletargar el debate médico, la junta médica, hasta el 9 de enero, cuando evidentemente
ya se habían pasado las 22 semanas para poder aplicarle el procedimiento. Eso no es solo crueldad, es omisión que debe tener responsabilidad. Ya es hora de que empecemos también a señalar a las personas que miran para otro lado, sobre todo en establecimientos médicos, cuando llegan niñas embarazadas y cuando luego, ya después de que son obligadas a ser madres, llegan las denuncias penales hacia el Estado señala que sí, les pide perdón, reconoce que tuvo responsabilidad en omisión y luego los casos se siguen repitiendo. ¿Cómo es posible que podamos siquiera pretender llamarnos una sociedad si somos capaces de obligar a una niña de 10 años abusada por su papá a maternar? Quiero cerrar brevemente con un cuadrito que preparó el equipo de este programa Fuerte y Claro de la República, a quien nos indigna este tema, que es el registro anual de nacimientos en niñas, no pondría madres, pero en niñas de 11 a 14 años. Bueno, madres es el término que utiliza el Ministerio de Salud, que es la fuente de este cuadro. Miren la cantidad de niñas de 11 a 14 años que han sido obligadas a maternar. Recordemos que en el Código Penal, para quien se le ocurra decir ahorita, ah, no, pero tú qué sabes, de repente era una niña avanzada, como dicen algunos idiotas, perdonen la palabra. No existe posibilidad de consentimiento o de relación sexual con una persona menor de 14 años. En absolutamente todos los casos que involucren a menores de 14 años, se habla de abuso sexual. No lo digo yo, lo dice el Código Penal. Miren, entonces, la data de niñas que han llegado embarazadas producto de abuso sexual a establecimientos de salud en el rango de 11 a 14 años y que han sido obligadas a maternar. Miren la cifra indignante que está resaltada aquí de la región que tiene el mayor índice de niñas en Loreto. Agrándame por favor el cuadro para poder leerlo. Muchas gracias. En todos los casos, si se dan cuenta, en el 2022, en Lima, 164 niñas, en el 2023, 184 niñas, 2024, 144 niñas. El año pasado, en Lima, 126 niñas de 11 a 14 años fueron obligadas a maternar. Y en solo lo que va de este año, que tiene apenas un mes, 2026, en Lima, 13 niñas han sido obligadas a maternar. Miremos, por favor, la data de Loreto, que es alarmante. En el 2022, 225, 2023, 201, 2024, 152, 2025, 129 y en lo que va del año, 5 niñas obligadas a maternar. En casi todas las regiones del Perú que están viendo en este cuadro, hay cifras indignantes que nos indican que en los establecimientos de salud se está omitiendo, se está cometiendo negligencia contra niñas que llegan embarazadas producto del abuso sexual, a quienes no se les informa sobre un derecho del que les garantiza la ley desde hace más de 100 años. Si esto no nos indigna, si esta noticia no empieza a rebotar en otros lugares, si normalizamos, si hemos normalizado que una niña de 10 años sea abusada y encima tenga que maternar, ojo, eso si es que sobrevive al parto, estamos absolutamente quebrados como sociedad. La menor está actualmente esperando su traslado. Ella fue trasladada desde, ni siquiera son de Arequipa, de Chuquibamba. Fue trasladada hacia el Hospital Honorio Delgado, en el que supuestamente el área de ginecología está atendiéndola, haciéndole seguimiento de qué, no sé. Pero bueno, evidentemente porque ya está establecido que va a tener que llevar este embarazo a término. Como bien lo dijo Brenda, no hay garantías de que sobreviva al parto. Es un proceso sumamente complicado para el que el cuerpo de una niña de 10 años no está preparado. Y si algo le llega a suceder a esta menor, va a ser responsabilidad directa del Hospital Aplao. Y sería necesario que su salud empiece a poner el foco en esos hospitales que por omisión, por negligencia,
quién sabe, quizás de manera intencionada, por una convicción personal, religiosa, moral, qué sé yo, están haciendo caso omiso a lo que establece la ley de protección de los menores, de las menores de edad en este caso. ¿Está pasando? No lo sabemos, aparentemente no. 2 casos tenemos en lo que va del año. 2026 tiene enero y 3 días de febrero. Y les recuerdo que hace nada más una semana estábamos hablando del caso de una niña embarazada de 16 años en Cajamarca que también está esperando en un hospital a que la ayuden a dar a luz, a la que nadie le habló de su derecho al aborto terapéutico. Y ahora la historia se repite, solamente que esta vez la niña tiene solo 10 años. Es necesario que además empecemos a poner la lupa sobre las personas que tienen discursos pro vida, pro familia y pro el bienestar de las infancias, que en realidad están arrojando a estas infancias a una vida fatídica, a una vida en la que solamente se va a prolongar la cadena de abandono, de violencia y de desprotección. Y esos discursos que son los que criminalizan, persiguen y hostigan a los pocos establecimientos médicos como la Maternidad de Lima, en los que todavía de manera objetiva se practica el derecho de las niñas embarazadas que no están preparadas para dar a luz a acceder al aborto terapéutico. Bien, chicas, se nos ha ido volando el tiempo. Con esto ya vamos cerrando. Con esto ya vamos cerrando el programa, lamentablemente. Sí, es indignante, es choqueante, es decir, si a alguien no se le escarapela el cuerpo escuchando estas noticias, entonces creo que ha perdido absolutamente toda su humanidad. Vamos a despedirnos por hoy. Con nosotros será hasta mañana. Vamos a seguir haciendo, valga la redundancia, el seguimiento de estos casos, sobre todo el de la menor de 10 años, la niña, no menor, es una niña de 10 años en Arequipa que está esperando un traslado a Lima, en el que la Defensoría del Pueblo está involucrada y que debería haber actuado de inmediato.